Buen día, Iglesia Catedral de la Alabanza de Copiapó. Un abrazo grande para ustedes, Pastor Marcos, Pastora Vilna, sus hijas, todo su equipo de liderazgo. Agradecidos del Señor por esta oportunidad de estar con ustedes en forma virtual. Como ayer estuvimos en el seminario durante la mañana y en la tarde, y hoy estamos terminando con una palabra que creemos que el Señor va a bendecir nuestras vidas. Le invito a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19, para adelante. Verso 1. Es un pasaje bastante conocido. Dice la escritura: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Fíjese usted, un mensaje, una palabra de la reina de la maldad, de la iniquidad, al profeta de turno, al mensajero de Dios, quien había provocado un avivamiento, un despertar, y había ocasionado milagros tremendos, la provisión del agua, el término de la sequía. Pero cuando el mensaje llega, y este es el mensaje, dice la escritura: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, de aquí a mañana te corto la cabeza. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, el lugar donde está la palabra Berseba, es el lugar del juramento, de los 7 pozos, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, le dice el Señor: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado delante de Jehová. He aquí que buscan mi vida para matarme. Entonces dice la escritura al verso 11, él le dijo: Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el fuego. Y entonces voy a saltarme, verso 12, y vino un terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado, verso 13, y cuando Elías oyó el sonido, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Es interesante que desde Berseba, el pozo de los juramentos, hasta Horeb, el monte del Señor, dice la escritura que él caminó por 40 días. Ahora, cuando uno trata de buscar la distancia entre Horeb y Berseba, un mapa nos dice que son 423 kilómetros. Es una distancia larga para caminar, pero cualquiera de ustedes seguramente maneja una aplicación de medición de camino, de trote, de ejercicio, y se entiende dividir los 423 kilómetros por los 40 días, nos da un promedio de que él caminó cada día simplemente 11 kilómetros. No es una distancia tan larga para caminar un hombre. Uno puede caminar 10 kilómetros en un par de horas, 2 horas y tanto. Significa que él caminó eh, muy poco cada día, o algunos días tal vez no caminó, o perdió gran parte del día, porque a nosotros al leer simplemente así nos da el pensamiento de que desde Berseba hasta Horeb él caminó los 40 días. Podría ser que él caminara 40 días, pero si él hubiese caminado seguido, continuo, se hubiese demorado menos, totalmente menos de 40 días por la distancia y por lo que puede caminar un hombre. Aparte de eso, dice la escritura, podemos entender que lo que él comió no fueron solamente
tortas cocidas, lo más probable es que él haya comido una especie de maná, como dice el Salmo, pan de ángeles les dio a comer el Señor a los hombres en el desierto. Lo más probable es que haya sido un alimento tan nutritivo, tan fortalecedor, algo divino, porque no era de la tierra, sino que un ángel lo preparó. Por lo tanto, era una comida sobrenatural, era una comida que lo alimentó por 40 días y que le dio la energía para soportar el desierto, para caminar por 40 días. Se levantó, pues comió y dice la Escritura, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, es decir, tenía fuerza sobrenatural, solamente que me salta la complejidad que él hubiese caminado, se hubiese demorado mucho menos porque estaba fortalecido sobrenaturalmente. La comida que él comió era una comida sobrenatural, por lo tanto las fuerzas de él no fueron las fuerzas naturales, sino que fueron fuerzas sobrenaturales para llegar al monte Horeb. Ahora, es interesante cuando usted lee Hechos Hebreos 11:38, hay un texto allí que aunque directamente no se refiere a Elías, pero sí indirectamente uno lo puede asociar fácilmente con Elías y con este caminar de 40 días en el desierto, porque me estoy esforzando en decir que él no caminó rectamente, no caminó diariamente lo que podría haber caminado y podría haberse demorado mucho menos, sino que él entra en un ciclo. Ustedes y yo sabemos que los 40 es un ciclo, es un periodo, es un espacio en que se abre un tiempo de Dios y se cierra un tiempo de Dios. Por lo tanto, los 40 significa que era un ciclo que el hombre estaba caminando. Hebreos 11:38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Quiero dar a entender que el trayecto que Elías hace de Berseba al monte Horeb, que podría haberse demorado mucho menos, él, según el texto de Hebreo, lo voy a reforzar después, da a entender que lo que Elías hace, en lugar de caminar rápidamente a llegar hasta el monte de Horeb, él estuvo errando por los desiertos y estuvo por los montes, y porque nosotros entendemos que cuando él llega al monte de Horeb se mete en una cueva. Entonces Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, a mi entender, y que no significa nada, no nos va a cambiar la vida, la doctrina ni la fe, sino que vamos a reforzar simplemente la enseñanza, que estos 40 días Elías estuvo errando por los desiertos, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, aunque él estaba fortalecido por una comida sobrenatural. Y es tan interesante porque cuando él llega al monte Horeb, se mete en la cueva, viene el Señor y el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dando a entender lo mismo cuando usted está en su casa, de repente alguien viene, golpea la puerta y es una persona que usted no espera. Usted se asombra, usted lo recibe, le da la bienvenida, pero va a demorarse un rato, va a esperar un tiempo, pero finalmente usted le va a preguntar, ¿a qué vienes? Porque usted no esperaba que esa persona viniera, no estaba en los planes, no había un acuerdo. Entonces, la pregunta del Señor a Elías estaría fuera de sentido si el Señor estuviese esperando en el monte Horeb a Elías. Dios no estaba planificando, no estaba esperando, no había una cita divina entre Elías y el Señor, porque de otra forma la pregunta que Dios le hace a Elías 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías?, no tiene sentido, estaría fuera de lugar. Ahora, volvamos al principio de la historia. Dice la Escritura que Acab le cuenta a su esposa Jezabel cómo es que Elías había matado a 400 más 450, cerca de 800 y tantos profetas de Baal y de Acera. Entonces Jezabel declara una palabra y ella dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Cuando Elías escucha esta palabra, cuando Elías recibe el mensaje del profeta, la voz de Jezabel, Elías es totalmente desestabilizado emocionalmente, físicamente y espiritualmente, porque el hombre cuando se va, deja a su criado. El primer síntoma de este desequilibrio es que él quiere estar solo.
deja a su criado, se aparta, se separa de un equipo ministerial, de su sirviente, se queda solo, se echa debajo de un enebro, huye para salvar su vida, se echa debajo de un enebro, se mete al desierto y esta famosa frase que él ora y le dice al Señor, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él desea morirse. Si usted mira los versos anteriores, el capítulo anterior, este profeta había hecho que un pueblo que había estado claudicando entre dos pensamientos, un pueblo que tenía el corazón dividido, una nación que estaba fundamentada en la ley, en las tablas de la ley, había llegado a una condición espiritual tan mala que ellos no sabían si el Señor era Dios o si Baal era Dios. Usted podría entender la condición del corazón, el pensamiento de ellos turbado, la palabra claudicando, el pensamiento dividido entre dos pensamientos. Y entonces el profeta había sido usado por Dios para que el pueblo que estaba claudicando, el pueblo se volviera al Señor y la nación entera dijera, Jehová es Dios. Dios lo había usado para que el fuego del Señor cayera del cielo a la tierra en respuesta a su oración. Había degollado 800 y tantos profetas, es decir, estuvo a punto de exterminar el culto, los profetas de Baal y de Acera, estuvo a punto de destruir, hizo venir la lluvia en respuesta a su clamor arriba en el monte Carmelo. La palabra dice que la mano del Señor vino sobre él y él corrió más rápido que aún que los carros de Acab. Una unción tan grande, una unción tan poderosa, un empoderamiento, una capacidad ministerial, profética, respaldada con señales, con milagros, con el pueblo volviéndose al Señor, con el peligro de que el culto de Baal fuera exterminado. Pero la voz de esta mujer, la voz profética antagonista a la palabra del Señor lo desequilibra totalmente. Es como cuando Pablo habla en 2 de Corintios 11:3, cuando Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra de esta mujer lo desestabiliza. Note usted, toca totalmente el área emocional de Elías. Él venía, obviamente, realizar aquellos milagros, los portentos, sin duda lo agotaron físicamente, sin duda lo agotaron emocionalmente, sin duda lo agotaron espiritualmente. Usted debe recordar aquella vez que la mujer que tenía flujo de sangre toca el manto de Jesús, y entonces cuando ella tocó el manto de Jesús, Jesús percibió que alguien lo había tocado de manera diferente. Pedro dice, Señor, todos te aprietan, pero él sabía que alguien lo había tocado de una forma diferente. ¿Por qué él supo que alguien lo había tocado de una forma diferente? Porque él dijo, cuando esta mujer me tocó, cuando él percibe que hubo un toque, dice, virtud salió de mí. Es decir, alguien tomó del manto del Señor y atrapó por así decirlo, un poco de la fuerza espiritual del Señor. Entonces, cuando Elías tiene toda esta manifestación profética, tiene toda esta liberación de milagros, todo este conflicto espiritual, porque él literalmente desafía a Baal, literalmente desafía a los profetas, literalmente está quebrantando el pensamiento de una nación dividida. Entonces, el agotamiento, la virtud espiritual que salió del profeta, sin duda lo agotó tremendamente, lo desgastó ministerialmente, lo desgastó emocionalmente, al grado que lo que el hombre quiere hacer es estar solo, es terminar su ministerio, basta ya Jehová, se pone debajo del enebro, quiere morirse y aún más le dice al Señor, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. La voz de la serpiente puede absorber totalmente nuestra vida espiritual. La voz de la Jezabel, cuando él la escucha, cuando el mensajero le dice, el hombre es absorbido, porque la debilidad que le quedó después de haber corrido, porque a nosotros nos parece extraño, pero
Cuando usted ministra, cuando usted sirve en un grupo de crecimiento, nosotros le llamamos grupo de crecimiento, cuando usted predica, cuando usted vuelve de un congreso, cuando usted termina un servicio, la condición espiritual, la condición física es de agotamiento, hay un cansancio, se provoca una fatiga. Y muchas veces de regreso de la batalla, a veces hay un conflicto espiritual que nos puede derribar por tierra. Imagine usted la categoría de este profeta, que aún Jesús mismo y Juan el Bautista son comparados con él. El espíritu de Elías, es decir, un espíritu poderoso, fuerte, tremendo, pero fue debilitado por la voz de la serpiente. Por eso es que Pablo dice, tengan cuidado, no sea cosa que la serpiente con su astucia engañe su sincera fidelidad a Cristo, porque esa serpiente tuvo el poder para engañar, para estorbar los sentidos de Eva y extraviarla de la sincera fidelidad al Señor Dios ahí en el huerto del Edén. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, no ponemos cuidado en este tiempo en que la presión espiritual es tan terrible, que la presión emocional es tan fuerte, que la presión social es tan fuerte, podemos correr el riesgo de agotarnos, de desestabilizarnos y de desviarnos ministerialmente. Por eso el libro de Hebreos habla, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El trabajar, el poder percibir, el poder manifestar el sentimiento, la emoción, los sentidos, es el gran conflicto, porque esta área de poder ejercer, de poder trabajar, con el área del sentir, porque cuando Elías siente la voz, porque esa voz de esta mujer Jezabel iba cargada de una sentencia de muerte, de un juicio condenatorio. La palabra de ella conllevaba un poder espiritual de maldad y de iniquidad, y el profeta estaba débil, se había agotado ministerialmente, lo había dado todo. Y esa fuerza poderosa de la maldad, esa voz de la serpiente, lo debilita, le absorbe, le quita la fuerza al grado de querer terminar el ministerio, de querer terminar la obra, de querer morirse. Entonces, déjeme decirle esto, no trabaje en el área del sentir. Solo está permitido a aquellos que han alcanzado una madurez, aquellos que dice el libro de Hebreos, aquellos que por la madurez tienen el sentir, tienen los usos del sentido ejercitado, han aprendido a controlar el sentir, han aprendido a controlar las voces que vienen, han aprendido a controlar las palabras que vienen, porque en el ejercicio de discernir las voces, en el ejercicio de discernir aún los espíritus, pesar los espíritus, pesar las situaciones, pesar los acontecimientos, han alcanzado madurez y tienen sus músculos, sus sentidos ejercitados. Pero aquellos que no, aquellos que aún no hemos alcanzado este tipo de madurez, porque escúchame, este es un profeta, no es un neófito, no es un pequeño, no es un aprendiz, es el profeta, es Elías, que los sentidos de él le fueron engañados, que el sentir, que el peso de maldad de esa voz lo desestabilizó profundamente, al grado de que él anheló aún abandonar el ministerio. Él tenía un avivamiento tremendo ahí. Este sentir lo hizo querer abandonar el ministerio. La iglesia estaba en la iglesia de Israel se había vuelto al Señor, estaba en un avivamiento, habían reconocido que el Señor era Dios. Él tenía el avivamiento en la mano, él podría haber vuelto a la nación completa al Señor, haber restablecido el culto, porque allá en el Monte Carmelo él levantó el altar al Señor. En el Monte Carmelo la gente se volvió al Señor. En el Monte Carmelo hubo un aplastamiento a la serpiente contra los profetas de Baal. Él lo tenía en la mano, él tenía el avivamiento, él hubiese cambiado la historia
de esa nación, pero la voz de aquella mujer lo desestabiliza. Él quiere abandonar el ministerio, el lugar de volverse, porque es interesante que nosotros siempre leemos la palabra y no analizamos el sentir, porque cuando el ángel le dice, levántate, come, porque largo camino te resta, el ángel no le está diciendo váyase al monte de Oreb, el ángel no le está diciendo quédate aquí, no le está diciendo lo que nosotros siempre hemos entendido, que el ángel lo fortaleció para que él caminara hasta el monte Oreb, porque cuando él llega al monte Oreb, él no recibe nada nuevo, solo la dirección de ungir a un rey, de ungir a su propio sucesor. Y eso es interesante porque tal vez él aún no pensó que cuando él llega al monte por encontrarse en esa condición, él tuvo que volverse para ungir a su propio sucesor. Tal vez él podría haber estado mucho más tiempo ministrando, pero como no entiende la dirección, es que cuando el sentido ha sido turbado, cuando el pensamiento está más allá de la palabra, cuando la voz de la serpiente nos ha engañado, aún nos cuesta discernir la voz y la dirección del Señor. Esto le pasa al profeta. Él quiere estar solo, quiere apartarse, quiere echarse a morir. Es tan terrible, hermano, esa fuerza. Ahora, por eso cuando el ángel le dice, come, bebe, porque el largo camino te resta, no es, así debemos entenderlo, no es que el ángel le está diciendo, vaya allá al monte Oreb a encontrarse con Dios, porque él mismo ahí en el monte Carmelo había levantado el altar caído, es decir, él tenía un altar levantado, no necesitaba, porque Dios siempre hablaba en medio del altar. Entonces la voz del Señor estaba allí. Él podría haber tenido la comunicación con Dios en el mismo monte Carmelo, en la tierra de la visitación, pero él se va allá, y entonces entendemos por lo que estamos enseñando cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Vuelvo a repetir esto, aquí viene la base, porque estoy diciendo que Elías perdió el rumbo en el desierto, porque cuando él se mete a la cueva, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y le pregunta 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? Dando a entender que no era el lugar donde Elías debiera haber estado. A veces nosotros tenemos una autoconmiseración de nosotros mismos, y aunque estamos recibiendo el alimento, estamos recibiendo la fuerza del Señor, pero no estamos, y escúchenme, estamos recibiendo el alimento, estamos recibiendo la fuerza, pero no estamos recibiendo la dirección clara del Señor, porque Él recibió fuerza, recibió una administración angelical, una comida sobrenatural, pero aún con esa fuerza, aún con ese vigor, aún con ese sostenimiento sobrenatural, Él se pierde en el camino, porque de otra forma la pregunta del Señor no tiene sentido. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te mandó a buscar a este lugar? Y a veces nosotros estamos allí tirados, deseando morirnos, teniendo compasión de nosotros mismos, mientras la palabra del Señor sigue activa, mientras hay un proceso donde Dios quiere restaurar, restablecer, levantar, donde nosotros podríamos traer un gran avivamiento y un gran mover de Dios, pero muchos creyentes, mucha gente con ministerio está postrada, sintiendo compasión de Dios, buscando a Dios, pero aún Dios le responde, y aún le responde que no es el lugar, no es la condición. ¿Qué haces aquí, Elías? Vuelvo a citar el texto de Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, déjeme reforzar este texto, no lo estoy acomodando. Dice la Escritura, cuando usted lee Hebreos capítulo 11, Hebreos nombra 16 nombres de personas, David, Moisés, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, 16 nombres claramente identificables, pero no se nombra entre ellos a Elías. ¿Cómo es posible que el libro de la galería de los hombres de la fe no nombre a Elías, un profeta trascendental en el Antiguo Testamento? El espíritu de Elías, sombra y figura de Cristo, sombra y figura de Juan el Bautista, pero Hebreos 11 no lo nombra en forma
directa. Cuando Hebreos 11:38 por allí llega, dice la palabra, llega el texto, dice Samuel y los profetas. Y cuando entra al ministerio profético, dice Samuel y los profetas, y allí el texto da a entender la experiencia que Elías tuvo en el desierto. No se nombra directamente, pero sí podemos deducir que cuando Hebreos está hablando de los profetas, está hablando de un profeta que el mundo no era digno, que anduvo errando por los desiertos, errando por los montes, errando por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si usted me pregunta a mí, ¿fue un error que Elías caminara hasta el monte Horeb? Fue un error completamente. Si me pregunta a mí, ¿fue un error que Elías se metiera a una cueva? La respuesta es sí. Fue un error tremendo, porque Dios no lo mandó a una cueva, Dios no lo mandó a errar en el desierto esos 40 días. Puse énfasis en un principio que él caminó dividiendo los 400 y tantos kilómetros por 40 días, él apenas caminó 11 kilómetros y tantos al día, que es una cantidad mínima, es una cantidad, hasta cualquiera de nosotros que no somos tan deportistas podríamos caminar 2, 3 veces porque estamos buscando algo especial. Y entonces el hombre tenía fuerza sobrenatural, tenía una unción sobrenatural en ese momento, con aquella comida fue fortalecido, pero el hombre, da a entender el texto de Hebreo, que esos 40 días él anduvo por los desiertos errando, estuvo perdido, estuvo desorientado, y cuando él llega al monte de Dios, se mete en una cueva, él no está sabiendo discernir la voz de Dios, no encuentra la voz de Dios en el terremoto, no encuentra la voz de Dios en el fuego, no encuentra la voz, no puede él sintonizarse con la voz de Dios hasta que Dios le habla claramente. Y la pregunta del Señor es, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando nosotros, mis amados hermanos, no logramos sintonizarnos con la voz de Dios, cuando entramos en este proceso de desierto, ustedes saben lo que es un desierto. Nosotros aquí en el sur tenemos lluvia, tenemos agua, tenemos volcanes, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos flores, tenemos lluvia casi todo el año, tenemos un clima. Ustedes, si salen de su ciudad, para donde miren van a ver un desierto, y estoy seguro que muy pocos de nosotros nos atreveríamos a meternos a un desierto sin una persona experta. Pero entonces entendemos que este hombre los 40 días estuvo por el desierto errando, perdido. La voz de la mujer aún lo desestabilizaba. La voz de la mujer pesaba sobre su alma. La voz de aquella mujer, la voz de la serpiente desestabilizó su ministerio. ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces vuelvo a reforzar este pensamiento, porque Primera de Reyes 19:15, Dios le habla después de preguntarle ¿qué haces aquí?, de darle una dirección que son direcciones que no iban a tener una gran trascendencia por ahora en su ministerio. Entonces Primera de Reyes 19:15, y le dijo Jehová, vuélvete, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Es decir, aquí, Elías, no tienes que estar. Aquí no estás en el lugar correcto. Dios le dice, vuélvete por tu camino, por el mismo camino. Vete de vuelta y vaya a hacer lo que tiene que hacer. Vaya a ungir reyes, vaya a ungir profetas, vaya a mantener la palabra del Señor. Ahora a nosotros podríamos dejar que toda esta oscuridad que ha venido sobre la tierra, toda esta oposición que ha venido sobre muchos de nuestros hermanos, podríamos sentir compasión de nosotros mismos. Pero escúcheme, no es el tiempo de errar en el desierto, no es el tiempo de estar nosotros mismos sintiendo compasión de nosotros mismos, no es el tiempo de estar metido en una cueva, encerrado, huyendo de nuestra responsabilidad, porque estar metido en una cueva no tiene ningún sentido, no tiene ningún provecho. Dios le dice, vaya, salga de la cueva, no es el lugar.
vuélvase por el camino, siga ungiendo reyes, siga ungiendo profetas, siga desatando la palabra. Te decimos en el nombre del Señor, dentro de lo que es posible, abra la palabra a su tierra, habla la palabra en su casa. No es el momento, aunque todo el mundo nos dice quédese encerrado, sí, físicamente, pero la palabra del Señor no está presa. Ahora, cuando la Escritura nos enseña cómo es que Elías recibe una fuerza tan tremenda, él recibe una ministración angelical. Y déjeme decir que cuando terminemos el mensaje, vamos a orar por esto, para que haya una administración sobrenatural, una administración angelical, porque Hebreos dice, no son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio de los que heredarán la salvación. Un ángel baja para ministrar, un ángel baja para asistir al profeta doliente, para prepararle la comida de ángeles, pan de noble, pan celestial, un pan con todos los nutrientes. Y entonces ahora quiero decirte, quiero enseñar, seguramente usted lo sabe, que hay ángeles ministradores, espíritus ministradores que están con la porción lista, que están con el maná listo, que están con la palabra lista. No solo un pan que perece, no solo un pan que al caer el día se deshace, sino el verdadero pan del cielo, Cristo Jesús, porque Jesús dijo, Moisés no les dio el verdadero pan, yo soy el verdadero pan del cielo. Ahora los ángeles del Señor, aquellos espíritus ministradores que fueron enviados para el servicio de cada uno de ustedes los santos, no solo pondrán en tu boca un maná, sino que pondrán la sustancia que es Cristo, pondrán el verbo de vida que es Cristo, la palabra viviente. Según Apocalipsis 5:11 dice Juan, y miré, y aquí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Escuchen, le repito de nuevo, millones de millones, millones de millones, ministros celestiales que están trayendo el pan de Cristo para alimentarte, para poner la palabra de dirección, pero no para que huyas a Horeb, no para que huyas al desierto, no para que transites en el desierto errado, perdido, deseando meterte en una cueva, sino que la palabra viviente que nos vivifica, que nos fortalece. Tal vez el gran problema del ángel fue no darle la dirección, es que tal vez el ángel, porque ocurre una cosa interesante. Ahí por ahí, recuerdo ahora el libro de Job, dice uno de los amigos de Job, que ocurre algo en la atmósfera sobrenatural. Así lo da a entender uno de los amigos de Job. Dice, mientras yo dormía, mientras viene el sueño, algo vi un espíritu. Es decir, cuando los hombres entran en una condición de estar despiertos y estar dormidos, donde la vida natural descansa, pareciera ser que hay una actividad espiritual, hay un momento de conciencia espiritual, donde se ven los ángeles, donde se ven los espíritus. Así lo ve el amigo de Job, y aquel espíritu le habló y le trajo una palabra. Entonces, cuando el ángel viene, Elías está en esa condición, en una condición somnolienta. Él está agotado físicamente, está agotado, está tirado en el suelo. Lo único que quiere es morirse, lo único que quiere es terminar la vida. Y aunque el ángel le hablara, aunque el ángel le diera dirección, él no hubiese apercibido, no hubiese entendido. Por lo tanto, aunque el ángel le hubiera dicho no vaya, él no hubiese entendido, porque estaba en una condición de somnolencia, estaba entre despierto y estaba entre dormido. Es como la palabra que dice Pablo, conozco un hombre, no sé si en el espíritu, no sé si en la carne, porque hay dimensiones sobrenaturales de las cuales a veces nosotros se nos permite estar conscientes, y hay otras dimensiones sobrenaturales de las cuales no se nos permite estar conscientes. La voz del sueño, la palabra de Dios en el sueño, la palabra de la visión. Y tal vez si aquel ángel le hubiese hablado en la condición que Elías estaba, no hubiese comprendido la palabra, pero aquella comida, aquel fortalecimiento angelical, entonces debiera haberle dado cuando él reaccionó, cuando sus ojos fueron aclarados, cuando sus fuerzas recobraron sobrenaturalmente. Él debiera haber inmediatamente haberse sintonizado con la voz del Espíritu, haberse envuelto en su manto profético nuevamente, haberse metido en el secreto del Señor y haber sintonizado su oído espiritual, ese oído tan claro que tenía para profetizar, para decir esa revelación tan profunda
profunda que él tenía entre el Espíritu de Cristo y su Espíritu. Esa comunión podría haberla alineado, pero la voz de la mujer seguía pesando. Y entonces déjeme decirte que hay millones y millones y unos cuantos para asistirnos esta mañana, para darnos el verdadero pan del cielo. Jesús mismo, cuando está en Getsemaní, él dice: ustedes, ¿para qué me defienden? Ustedes no saben que yo puedo orar a mi Padre, y más de 12 legiones de ángeles vendrían inmediatamente. Una legión de ángeles, una legión romana, tiene entre 4.200 y 6.000 hombres. Es decir, a la voz y a la oración de Jesús hubiesen asistido más de 50.000 o 60.000 ángeles para sostener y evitar la muerte de Cristo, pero era la voluntad del Padre. Hay miles y miles de ángeles con palabra para fortalecerte. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Oír la palabra, y el ángel le dice: levántate y come. El hombre estaba postrado, el hombre estaba debilitado. Es como el hombre que estaba en el pozo, creo que es el de Bethsaida. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta. El Señor no le está preguntando eso. El Señor le está preguntando una sola cosa: ¿quieres ser sano? Señor, cuando viene el ángel y mueve las aguas, otro, no le está preguntando eso. Jesús no le está preguntando si tiene o no tiene que lo ayude. No le está preguntando si hay otros más rápidos, en mejores condiciones. La pregunta de Jesús es simplemente: ¿quieres ser sano? Así de simple. Entonces, cuando el ángel lo ve tan postrado, el ángel tiene la palabra ahí manifestada en la torta, tiene la fuente de agua manifestada en el cántaro de agua, para vivificar, para activar, para fortalecer, para derribar la voz de las tinieblas. Pero el ángel le dice: levántate y come. Es decir, lo que tú tienes que hacer es levantarte y comer la palabra de tu pastor, la palabra de quien te atiende. No te la ponen allí, pero lo que tú tienes que hacer es: levántate y come en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y come, levántate y fortalécete en la palabra del Señor. Deje de tener compasión de usted mismo, deje de pensar que esta situación será permanente, continua y eterna. Es un tiempo transitorio, es un tiempo de desierto. Deje de pensar, levántese y coma, porque Cristo es el verdadero pan del cielo, y cualquiera que coma de Él, cualquiera que coma de la carne y beba de su sangre, tendrá vida eterna. Cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el último y gran día de la fiesta, Juan 7 me parece, Jesús se pone de pie y dice a aquellos que estaban haciendo un servicio ritual, donde el sacerdote cada año sacaba agua y la vertía en símbolo de la presencia del Espíritu. Jesús se para, alza la voz en medio de todo el pueblo y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba allí manifestado sobre su profeta, estaba dándole su carne, estaba dándole sus aguas. Usted levántese, coma, levántese y beba, fortalezcase en el nombre del Señor por todo tu cuerpo. La asistencia, la administración angelical de los millones de ángeles te asistan, te fortalezcan, abran el buen tesoro del cielo para darte el verdadero maná, que es Cristo Jesús. Levántate y come. Y entonces, porque nos queda, hermanos amados, nos queda un largo camino, nos resta un largo camino, nos viene un camino. Elías con esa comida, con aquella bebida sobrenatural, usted y yo con Cristo Jesús, con el pan de vida, con la fuente de agua viva, no es para irnos y meternos en el desierto, porque en el desierto vamos a errar. Escúcheme, déjeme poner esta verdad profunda. El único que superó el desierto fue el Hijo de Dios, nadie más. Nadie más, porque el desierto, aquel, dice Moisés, aquel lugar terrible, aquel lugar donde hay serpientes, escorpiones, aquel lugar terrible que el profeta Isaías, donde habla Isaías y dice: allí está la guarida de demonios, de seres espirituales. Allí incluso los nombra por nombre a los espíritus. Aquel lugar es un lugar terrible, aquel lugar es el área del maligno. Por eso es que Jesús es llevado por el Espíritu
espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces el desierto es el lugar más terrible, es el lugar seco, es el lugar árido. Y entonces cuando el profeta no tenía que pasar, o si hubiese pasado, si hubiese caminado lo que tenía que haber caminado, si hubiese demorado mucho menos días, hubiese tenido una carrera más rápida. El problema es que esos 40 días él estuvo errado, él estuvo perdido por los montes, por los desiertos, por las cavernas, por las cuevas. No se meta al desierto. Es lo más probable es que usted no pueda salir del desierto. Lo más probable es que el desierto te absorba toda la fuerza y todo el vigor. Y si tenemos que entrar al desierto, que sea el tiempo más breve que nosotros podamos tener, porque afuera del desierto es donde nosotros podremos cumplir la palabra profética que tenemos en nosotros. El camino, cuando el ángel le dice largo camino te resta, no era para Horeb, era para que él volviera allá al monte Carmelo, era para que él volviera a Berseba, al pozo de los juramentos, porque mire qué interesante la palabra, en la última conexión, antes de entrar al desierto, la última conexión, la última parada, el último terreno es Berseba. Es el lugar de los juramentos, es el lugar de los 7 pozos. El hombre sale del lugar del juramento donde se concretó una palabra, donde hay una palabra. Ese Berseba es una conexión espiritual entre el cielo y la tierra. Es una fuente, 7 pozos. De allí el hombre sale y se mete al desierto. O el hombre podría haber subido al Carmelo, donde había otra conexión, otro, si me permite la palabra, otro portal espiritual, porque allí estaba el altar de Dios que él mismo había restaurado. Aún había olor a fuego, aún había olor a carne quemada del sacrificio glorioso. Él podría haber vuelto a la tierra donde la lluvia había mojado la tierra y había terminado la sequía. Él podría haber vuelto y haber exterminado totalmente el culto de Baal. Él podría haber vuelto, pero no, él se queda en el desierto, se mete en el desierto. En el nombre de Jesús de Nazaret, activo esta mañana sobre tu vida ángeles, los espíritus ministradores, los espíritus fortalecedores, los espíritus enviados a favor de los que heredarán la salvación, para que te pongan pan en la boca, porque la misma escritura dice: abre tu boca y yo la llenaré. Dígalo conmigo, así dice la escritura: abre tu boca y yo la llenaré. Que el Padre eterno te llene la boca de la palabra, no para huir al desierto, sino para que te vuelvas a Berseba, porque allí en Berseba es el lugar de los juramentos, y en los juramentos del Señor, donde Dios hace su pacto con los hombres. Vuélvete al Carmelo, donde está el altar de Dios, donde el pueblo vio la palabra. Es por eso que cuando Eliseo, uno de los hombres, termino con esto, uno de los hombres le dice a Eliseo: ay, Señor mío, el hacha que tenía no era mía, y entonces ha caído en el agua y no era mía. Y el profeta le dice: ¿dónde? Dime dónde cayó, dónde cayó. Y entonces él va, el hombre dice: aquí está, y él toma un palo y el hierro vuelve a brotar. Pero él necesitaba saber dónde había caído la herramienta, dónde había caído el metal al agua. Necesitamos volver a la última vez donde cayó el metal al agua, para que lo sobrenatural de Dios venga. Necesitamos el lugar de huir al desierto para aparentemente encontrarnos con Dios, quedarnos en Berseba, quedarnos en el Carmelo, en el monte del Señor. Un abrazo grande, bendiciones. Muchas gracias, Pastor Marcos, muchas gracias, Pastora Vilna, por habernos invitado a estar con ustedes. Estamos pendientes un viaje a su tierra para estar con ustedes y conocerles personalmente. Bendiciones.